Hola, buenas noches a todos. Estamos en su programa Pregúntele a su médico, que se transmite a través de Radio Vida La Expresión, en el 95.3 de FM y en redes sociales a través de Minamédica. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar acerca del síncope, el desmayo, el famoso desmayo. El nombre científico es síncope. Existen desmayos que tienen un origen en problemas del corazón y hay otros que no tienen problema del corazón. Pero ¿cómo saber distinguir cuando ese desmayo puede ser algo no malo de algo malo? Todos hemos visto a alguien que se desploma, ¿no? Es muy frecuente en el juramento a la bandera, por ejemplo, ¿no? Alguien que pum, cae, o le están tomando sangre, pum, cae. Bueno, ese síncope, ¿será normal o será anormal? Y si existe gravedad en este síncope, ¿cuáles son las características que debemos saber para estar pendientes si vemos que alguno de nuestros familiares pues presenta esa sintomatología? Y para eso, pues está un especialista en el tema. Está con nosotros el doctor José Andrés Mateos Martínez. Él es médico internista y cardiólogo. Bienvenido, buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Por supuesto, nuestro buen amigo y anfitrión de este programa, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches en redes sociales y muy buenos días para los que nos siguen a través de la frecuencia del núcleo Radio Mina en el 95.3. Sean bienvenidos a nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general del núcleo Radio Mina, y del doctor Fernando Castañón, quien es el productor de redes sociales de Minamérica. Adelante, doctor, es un gusto estar con ustedes. Gracias. Y hoy estamos abandonados. Nuestros compañeros andan de vacaciones. El doctor Alejandro Martínez, un saludote. La psicóloga Rosario Huerta Mijangos de vacaciones. Marcos anda por ahí en una urgencia. Esperamos llegue antes de que este programa avance demasiado. Pues vamos a iniciar. Siempre es importante definir. ¿Cómo podríamos definir para la gente que nos está viendo y todo aquel que nos escucha el síncope, para que quede muy claro? Bueno, de manera calificativa definimos síncope como aquella pérdida transitoria de la conciencia. Entonces, tiene esa cualidad muy característica, que es transitoria. Entonces, se puede diferenciar esta pérdida transitoria de la conciencia por cualidades que contiene ese síndrome. Entonces, pero síncope por definición es pérdida transitoria de la conciencia. ¿Esto se debe a una falla cardíaca o pueden ver alguna otra cosa que esté fuera del corazón que provoque esa pérdida de la conciencia, por decirlo así, un desmayo, como decimos en forma sutil? Como lo dijo el doctor Castañón, puede ser un desfile cívico, puede ser un acto en la escuela, en tantas situaciones en la vía pública cuando vemos que alguien se desvanece. ¿Hay algo más que el corazón que pueda provocar este síncope? Sí, claro. La primera clasificación o la primera clasificación que podríamos hacer es una pérdida transitoria de la conciencia de origen traumático, o sea, por una lesión o un trauma, y lesiones no traumáticas. Entonces nosotros en esta sesión abordaremos las causas no traumáticas de síncope. Ok. Es muy frecuente, doctor, en la consulta pediátrica el paciente que viene por síncope. Generalmente entre los 8 o 10 años empieza a ser muy frecuente el niño que se desmaya ante cualquier circunstancia. ¿Tiene origen cardíaco? ¿Tiene origen en una enfermedad cardíaca la gran mayoría de estos casos? ¿O no son, por definición, de origen cardíaco, por enfermedad? Bueno, cabe aclarar, como usted bien menciona, doctor, que cada entidad o cada origen de síncope pues también corresponde al grupo de edad al cual estamos tratando. No es lo mismo, por ejemplo, un síncope en niños que en pacientes adultos o adultos mayores. Entonces, la etiología o el origen del síncope justamente se da por el grupo de edad al cual se está estudiando. Ok, es muy importante lo que acaba de decir el doctor. Los grupos etarios son totalmente diferentes. El síncope de origen cardíaco, generalmente, ahorita lo va a explicar el doctor, tiene que ver con un problema netamente ya preestablecido, generalmente el corazón, o que está debutando en el corazón. En la adolescencia y en la infancia
Puede haber síncopes, como bien dice el doctor, también transitorios, que tienen una causa no netamente cardíaca, sino puede haber un componente emocional. Este componente emocional, por ejemplo, el clásico del que le van a tomar una muestra de sangre, lo van a inyectar y de repente, ¡pum!, se cae y se desmaya. Estar en posición mucho tiempo parado, por ejemplo, en el juramento a la bandera, o aquellos que están expuestos al sol o caminando y de repente se desmayan, como en los desfiles. Ahorita, por ejemplo, el desfile del 16 de septiembre, pues todos fuimos niños y fuimos obligados a desfilar, ¿no? Porque yo creo que nadie lo hacía con mucho gusto y veíamos a más de uno que caía como mosca. Pero bueno, ¿cómo podríamos, doctor, poder diferenciar un síncope, a lo mejor, vamos a ponerle en otras palabras, que puede ser delicado a uno que no puede ser delicado, o todos los síncopes en el adulto son delicados? Pues ahí tendríamos que hablar mucho de la clasificación del síncope, ¿no? Entonces, clasificamos habitualmente el síncope como un síncope vasovagal. En el pasado se llamaba así vasovagal, ahora le llamamos síncope reflejo. Y es justamente esas situaciones que el doctor Castañón explicaba. Son niños, por ejemplo, que permanecen de pie o en bipedestación durante mucho tiempo y se desmayan. O situaciones o síncopes de causa emocional, mencionan las guías, ¿no? Entonces, habitualmente por situaciones o por determinadas situaciones que pueden desencadenar, micción, el reflejo de defecar. Entonces, son condiciones que también pueden provocar síncope y habitualmente tienen un componente benigno, o sea, una situación benigna, ¿no? No son peligrosos. Causas cardíacas, por decirlo, una deficiencia en las válvulas del corazón, ¿pueden llegar al síncope? Sí, claro. Entononces, muchas valvulopatías se pueden comportar clínicamente primero como un síncope. Específicamente la estenosis aórtica de grado severo, uno de sus componentes clínicos más, pues que más impactan es justamente el síncope. Ah, ¿Hay algo característico en diferenciar, como dijo el doctor Castañón, un síncope o un desmayo de algo más grave, por decirlo, que se ponga morado, que deje de respirar, que convulsione? ¿Hay algo más que diferencia un síncope del cardíaco al no cardíaco? Sí, tendríamos que preguntar, por ejemplo, si el síncope fue presenciado o no fue presenciado. Eso nos ayuda mucho a los clínicos justamente a decidir la gravedad de la situación. Por ejemplo, no es lo mismo un síncope que una convulsión. Una convulsión habitualmente siempre cursa con un periodo posictal o un periodo de confusión después del episodio convulsivo, mientras que el síncope de origen cardíaco no. Entonces tiene una recuperación espontánea, una recuperación inmediata y no suele comportarse como un síncope de origen neurológico, ¿no? ¿Hay alguna sintomatología previa que nos pueda indicar que algún paciente va a tener un síncope? Sí, la literatura describe muy bien cuadros presincopales, ¿no? Entonces, algunos pacientes tienen algunos síntomas que avisan al paciente justamente que va a ocurrir un síncope. Puede ser hipotensión o pérdida de presión arterial, sensación de desvanecimiento, mareo, palpitaciones. Entonces, esos episodios que son conocidos como cuadros presincopales pueden justamente advertir al paciente de que va a ocurrir un síncope de origen cardíaco. Pero no es obligado, o sea, no siempre se presentan estos cuadros presincopales. ¿Hay algún, cómo podríamos decir, hay alguna clasificación que me pueda decir qué cardiopatías me pueden generar síncope y cuáles no? ¿O todas las cardiopatías me pueden generar síncope? No, no todas las cardiopatías generan síncope. Habitualmente, pues las cardiopatías estructurales como tal pueden ocasionar síncope. Las arritmias principalmente, ya metiéndonos ya de lleno en síncope de origen cardíaco, también pueden provocarnos como tal el episodio de síncope. Y esta particularidad es justamente muy importante de describir, que las arritmias, tanto las bradiarritmias, cuando las frecuencias cardíacas son muy, muy leves, y las taquiarritmias, que son frecuencias cardíacas muy elevadas, que también pueden ocasionarnos síncope como tal. Lo que decía el doctor es cuando sentimos que nuestro corazón late muy lento, que sentimos que se nos va a parar, o todo lo contrario, la taquiarritmia es cuando nuestro corazón late a prisa, que sentimos que no, se nos va a salir. Ahí es donde se puede presentar un síncope, doctor.
Es correcto. Entonces, tanto frecuencias cardíacas bajas pueden ocasionarnos síncope, como frecuencias cardíacas muy altas pueden ocasionarnos también síncopes. De ahí justamente la necesidad de diferenciar qué tipo de arritmia está provocando este síncope al paciente cuando sospechamos de síncope de origen cardíaco. Es frecuente que el paciente mencione, por ejemplo, que tiene muy acelerado el corazón. Es muy frecuente, sobre todo, digo, hay un componente emocional bastante importante con el corazón, ¿no? O sea, puede hacer que se te acelere. Todos hemos pasado y hemos visto a alguien que nos gusta y pum, pum, se te acelera el corazón, o estás muy enojado y el corazón se acelera. Entonces, las emociones tienen mucho que ver con la frecuencia cardíaca, y es muy frecuente que la gente venga y diga, es que siento que mi corazón está latiendo muy fuerte. Para poder decir, obviamente, que existe una taquiarritmia, pues tenemos que tomar algunos estudios, ¿sí? Pero de manera clínica, ¿qué siente un paciente con taquiarritmia? Porque va acompañado de una sintomatología. Mucha gente dice, no, es que siento como que el corazón me late fuerte, pero pregunta sintomatologías agregadas y pues no hay ninguna, solo esa, como que siento que me late. ¿Existe alguna sintomatología agregada en estas taquiarritmias? Sí, los pacientes suelen describirlo habitualmente como palpitaciones. Entonces es como un síntoma cardinal que nosotros interrogamos a los pacientes que acuden por este síndrome. Otros síntomas que se pueden asociar a este síndrome pueden ser también falta de aire o disnea, dolor torácico también, o sensación de opresión torácica. Pueden también acompañar al síncope como tal, ¿no? ¿Hay algún estudio que yo pueda hacerme, y si lo hay, a qué edad estaría indicado para prevenir que a mí me pase este problema cardíaco, un síncope cardíaco, por decirlo? Bueno, aunque no esté indicado un screening o ser un tamizaje a la población en general para saber si va a tener o no tener un síncope, sí podemos o sí debemos estudiar aquel paciente que tiene una cardiopatía ya conocida en el abordaje del paciente con síncope, que ha tenido síncope. Ejemplo, un paciente que ya se ha infartado y que de repente nos menciona que se desmaya de forma continua. Posiblemente el mecanismo o el origen de este síncope o de este desmayo sea una arritmia. Nos pregunta Eugenia Castillo, ¿qué es un síncope neurocardiogénico? Bueno, en la clasificación actual no existe como tal el término neurocardiogénico. Se diferencian muy bien las entidades tanto neurológicas como cardíacas, ¿no? Hay ciertos tipos de síncope, como los síncopes situacionales, que las guías así lo mencionan, que se pueden acompañar de emociones, pero no básicamente es la emoción lo que desencadena el síncope como tal. Muy bien. Hace poco acaba de salir en redes sociales algo que causó revuelo. Un maestro de secundaria cantando una canción a mi manera, de repente presentó un síncope. O sea, la emoción puede llevar ya no a un síncope, sino a un infarto fulminante en este caso. Una emoción o algo que puede estresar al paciente puede desencadenar algún tipo de esfuerzo o algún tipo de situación de estrés que puede condicionarnos un infarto, pero no necesariamente es el origen del infarto como tal. O sea, contribuye a que se desencadene como tal el evento, pero no explica, no es el origen del infarto como tal. ¿Cuándo debería preocuparme? O sea, yo ya soy cardiópata, tengo un problema en el corazón, estoy enfermo del corazón. Y como usted bien dijo, los efectos generalmente estructurales, es decir, mi corazón tiene un problema en la forma. Ya me explicó mi cardiólogo, mi internista, que mi corazón está feo, ¿no? Su forma no es una forma normal. ¿Cuándo debería preocuparme? Bueno, justamente existen otros países algo que se llama unidades de síncope, y es justamente para evaluar qué grado de riesgo tiene este síncope y qué paciente debe permanecer en urgencias bajo observación y vigilancia, y qué pacientes pueden ser egresados a casa, ¿no? Entonces, básicamente, la literatura menciona
que aquellos pacientes que tengan una cardiopatía estructural ya conocida deben ser observados en una unidad de síncope o en un servicio de urgencias. Pero también aquellos pacientes que presentan síncopes en ciertas situaciones, por ejemplo, si síncope durante el ejercicio o durante el esfuerzo, también clasifica como un síncope de riesgo alto. Obviamente estamos hablando de, pues, desafortunadamente, de ciencia ficción, ¿no? O sea, apuradamente tenemos el código infarto establecido en algunos pocos hospitales, pues, de la región, del estado y en el país. ¿Existen estas unidades de síncope en el país? ¿Alguna? Realmente no. En los institutos nacionales, por ejemplo, se crean unidades de cuidados coronarios, unidades de atenciones de urgencias cardiovasculares, pero unidades de estudio como síncope, no hasta ahora. Y de igual manera, ¿no? Se dice que unidad de síncope o servicio de urgencias, ¿no? O sea, los servicios de urgencias están súper saturados, ¿no? Llegando, oiga, creo que me va a dar un síncope, ¿me pueden checar? O sea, lo normal es que nos manden al carajo, no nos van a hacer caso, ¿no? ¿Cómo podría distinguir a alguien que está en grave peligro, por ejemplo? O sea, yo ya sé que soy cardiópata, yo ya he tenido síncopes, ¿cómo sé que estoy en grave peligro? Bueno, porque hay algunos componentes o algunos síntomas que acompañan a los episodios presincopales, justamente que advierten al paciente que ese síncope es de riesgo muy alto. Lo mencionaba anteriormente, las arritmias principalmente, ¿no? O sea, la sensación de palpitación, dolor torácico o falta de aire podrían estarnos advirtiendo que el paciente seguramente tiene una cardiopatía estructural o una alteración en la forma del corazón y o bien tenga arritmias, ¿no? Ya sabemos que el problema principal es la malformación cardíaca o la anormalidad cardíaca. ¿Existen algunos otros factores de riesgo para esto? Lo mencionamos, ¿no? El envejecimiento también del sistema de conducción que transmite los estímulos eléctricos al corazón para que justamente funcione como tal y ocasiona los impulsos eléctricos, entonces también envejece. Entonces, en el paciente adulto mayor también se debería estudiar el síncope como síncope de riesgo alto, así textualmente lo mencionan las guías internacionales. Entonces, en el paciente adulto mayor, en el que creemos que hay ya un envejecimiento del sistema de conducción, también se debe abordar el síncope como tal. ¿Enfermedades metabólicas? Sí, también, claro. Diabetes, obesidad. Pueden contribuir al síncope, aunque no necesariamente sean el origen del síncope. Ok, le suman, ¿no? Exacto. He notado en la consulta privada ciertos extremos de la vida. Los jóvenes, por lo natural en la etapa secundaria y preparatoria. Hay muchos casos de síncopes y algunos son repetitivos. ¿Es necesario que acudan al cardiólogo a una revisión? Sin duda deben acudir a una revisión médica. Entonces, el médico de atención primaria está capacitado justamente para definir si este síncope debe ir a un servicio de urgencias, debe permanecer en un servicio de urgencias, y el especialista en urgencias también tiene la capacidad para decidir si este síncope se tiene que quedar en urgencias o se puede egresar a casa o a domicilio. No necesariamente tendría que ser un cardiólogo. Un médico debe saber distinguir justamente esas características que puedan agravar al síncope. ¿Cuál sería el abordaje ideal de este paciente? Bueno, depende muy bien, depende sobre todo del origen, de lo que estamos pensando en la etiología o en la causa del síncope. Entonces, por ejemplo, si nosotros sospechamos que sean arritmias, porque el paciente nos advirtió que tenía palpitaciones, que tenía mareos, disconfort torácico o falta de aire, pues lo primero que tendríamos que tomar sería un electrocardiograma. Drogas. ¿Una droga, el suministro de drogas puede llevarnos a un síncope? Sí, bueno, pueden tener un sustrato tanto de arritmogénesis, o sea, el mecanismo podría ser explicado por arritmias que son inducidas por las sustancias de este tipo y pueden ocasionar también síncope. Es frecuente que se mencione que la utilización de medicamentos para la disfunción eréctil
llámese como se llame, medicamentos nuevos o viejos, tienen factores de riesgo, sobre todo el primero, y la gran mayoría de la población teme tomarse la pastillita azul porque le va a generar una arritmia y eso le puede generar un paro cardíaco. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, realmente se puede asociar al síncope por hipotensión. Entonces, este tipo de medicamentos, conocidos entre los médicos como inhibidores de la fosfodiesterasa, justamente el efecto que pueden causar es hipotensión. Y hipotensión es presión arterial baja. Entonces, esta presión arterial baja también puede conducirnos a síncope. Entonces, por eso también pues debemos, al momento de indicar o prescribir esos medicamentos a los pacientes, advertir sobre interacciones farmacológicas con antihipertensivos o nitratos sobre todo, que puedan agravar todavía más la presión arterial baja y provocar un síncope. Sería importante mencionar qué medicamentos son los que no se llevan con esta pastilla azul. Principalmente nitratos. Entonces, nitrato isosorbide, mononitrato, medicamentos que damos para dilatar arterias, no se llevan con esos medicamentos, ¿no? Ojo, mucha atención. Sobre todo aquellos que ya han sufrido un infarto y por lo natural están con esta terapia a través de los nitratos, como lo dice el doctor, los famosos parches que les ponen. Es de lo más común. Saliendo del tema, Eduardo Ornelas nos pregunta, ¿puede haber convulsiones que inicien con dolor de corazón o de pecho? A ver, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, está un poco confusa. Por eso le dije, vamos a salir un poco del tema, pero aceptamos sus dudas. ¿Puede haber convulsiones que inicien con dolor de corazón o de pecho? Bueno, tendríamos que buscar el origen de la convulsión. O sea, realmente la convulsión como tal no puede ser ocasionada por un dolor de pecho. Es como que son síntomas muy diferentes, ¿no? Sí. Muy difíciles más bien completamente distintos. Así como hablamos ahorita que el síncope puede tener ciertos síntomas antes de iniciar, también algunas convulsiones nos avisan y nos pueden dar ciertas sintomatologías. Dentro de estas sintomatologías, las auras son muy variables, mucho. Hay gente en los programas de comedia, luego vemos me va a dar y ¡pum! Se caen, ¿no? Es frecuente. Entonces, muchas personas que tienen crisis convulsivas tienen ciertas sintomatologías y estas pueden ser muy variadas como visión borrosa, dolor de cabeza, mareo, ven algunas... Nerviosismo. ¿Perdón? Nerviosismos, ven algunas cosas, pueden sentir dolor. Entonces, puede ser un aura de una crisis convulsiva. No necesariamente significa que tenga un origen cardíaco. Es lo que trata de explicar el doctor. No es el origen cardíaco. Es en sí el problema neurológico. La convulsión viene del cerebro por alguna anomalía anatómica, alguna deformidad del cerebro o alguna anomalía en la conducción de electricidad del cerebro. Recordemos que el cerebro es como un transformador. Puede estar recibiendo estímulos eléctricos anormales, algunos cortocircuitos, y eso me genere convulsiones. Entonces, el propio cerebro puede tener su sintomatología en cualquier parte del cuerpo avisándonos que va a convulsionar. Seguramente por ahí va la situación. Pero de origen cardíaco, no es. Bueno, siguiendo con este tema, ¿hay algún examen de laboratorio para este tipo de situación que se presenta cuando es en forma repetitiva? Bueno, tendríamos que hacer una evaluación inicial. Como bien lo comentó el doctor Castañón, hay enfermedades metabólicas que, si bien no son el origen del síncope como tal, pueden asociarse o pueden desencadenar el síncope tal cual. Entonces tiene que ser una evaluación totalmente integral, ¿no? Obviamente, lo hemos platicado infinidad de veces, aunque generalmente las personas que sufren esta patología tienen enfermedades propias del corazón, ¿sí? Siempre hay factores que van a sumar o van a restar. Obviamente, si tenemos un paciente con una anomalía estructural cardíaca, pero es una persona que está en su peso adecuado, lleva una nutrición adecuada, no fuma, no bebe, no se desvela, tiene una alimentación balanceada, pues seguramente será menos probable el que se complique que aquel que no lleva ningún cuidado o es parejo para todos.
Bueno, realmente sí. Los factores de riesgo, la calidad de vida del paciente, influyen sobre todo en el desenlace de esta entidad, ¿no? Como tal. ¿Qué espera esos pacientes que han tenido síncope? O sea, muchos pacientes preguntan, bueno, ya tuve el síncope, ¿qué sigue? O sea, ¿qué va a pasar conmigo? Bueno, la respuesta está justamente en el origen o en la etiología o en lo que le dio causa al síncope. Ujú. Ok. ¿El síncope en sí me puede generar alguna complicación? Sí, bueno, de hecho, las guías internacionales dicen que los pacientes que han tenido lesiones por síncope deben ser hospitalizados. Entonces, justamente hace esta diferencia en pacientes de síncope de riesgo alto, más situaciones añadidas como lesiones por síncope, fracturas, lesiones caídas, hemorragias. Entonces, también deben acompañar a la hospitalización o también se deben hospitalizar ese tipo de pacientes. Acaba de mencionar síncope de riesgo alto. Ujú. ¿Cómo podemos evaluar los riesgos del síncope? Ujú. Bien, hay entidades muy bien descritas, o sea, ya está todo muy bien descrito. Esencialmente son arritmias ventriculares, arritmias potencialmente mortales, lo que podríamos traducirlo así. Cardiopatías estructurales, o sea, que el paciente ya se conozca con malformaciones cardíacas o alteraciones cardíacas, pues por algún tipo de infarto o algún tipo de evento cardiovascular. Entonces son como el infarto mismo. Entonces son como características que pueden definir al síncope de riesgo alto. Muchas veces un síncope puede ser el inicio del descubrimiento de una enfermedad cardíaca. O sea, él estaba bien, como usted lo dice, y de repente, ¡pum!, cae y se desmaya. Y como usted dice, hay que seguir un protocolo. ¿Por qué vino ese síncope? Sí, el ejemplo muy claro es las enfermedades de las válvulas cardíacas, ¿no? Por ejemplo, la estenosis aórtica, que es justamente el estrechamiento, la estrechez de la válvula aórtica, una de las válvulas muy importantes del corazón, ocasiona como primer síntoma el desmayo, el síncope. Ujú. Entonces, muchas de las veces llegamos a... Es un hallazgo, ¿no? O Ajá. sea, llega el Sí. paciente que se desmaya, le hacen estudios y, oh, sorpresa, ¿no? No lo sabía. Tiene algún problema valvular, es decir, algún defecto en este corazón y lo desconocía por completo. Así es. Pacientes con anormalidades morfológicas, es decir, en la forma del corazón, ¿pueden pasar desapercibidos toda su vida sin tener ninguna sintomatología, doctor? Sí, algunos pacientes pues, pueden pasar desapercibidos y justamente estas alteraciones estructurales o esas alteraciones en la forma o en la morfología del corazón son hallados justamente en un examen de tamizaje o un examen de screening que se le hacemos a este tipo de pacientes, ¿no? Porque la mayoría de la población tiene la idea de que las personas que tienen problemas del corazón en la estructura, en la forma, son personas que se ponen siempre moradas. Es muy común, pero yo nunca me pongo morado. Yo nunca me he puesto morado, ¿no? Yo camino y estoy bien. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué algunas personas sí se ponen moradas, otras no se ponen moradas, otras sí se cansan al esfuerzo? ¿Depende del tipo de malformación, del tamaño de la malformación o en qué consiste, doctor? Sí, esa coloración morada que describe el doctor Castañón, pues es conocida como cianosis. Y esa cianosis justamente clasifica a las alteraciones estructurales del corazón o a las malformaciones congénitas en cianógenas y no cianógenas, ¿no? Entonces, es una clasificación bastante importante porque nos da la idea de qué tipo de alteración estructural o qué tipo de cardiopatía congénita nos estamos enfrentando, ¿no? O sea, el término cianosis significa cuando una persona se pone morada y no cianogénica es cuando no se pone morado, en pocas palabras. Sí, Sí, no, a otros lo describen como palidez o que se ponen blancos o pálidos, ¿no? Entonces, varían los términos, pero sí nos puede dar una idea de qué tipo de malformación congénita tiene este paciente. sí, normalmente la gran mayoría de cardiopatías cianógenas, que son las que hacen que los pacientes se pongan morados, se van a detectar algunas desde las primeras horas de nacido o antes de las primeras 72 horas de vida.
la mayoría, o si no es que todas se van a presentar durante este tiempo. Generalmente la mayoría son graves y algunas son hasta incompatibles con la vida después de determinado tiempo. El corazón tiene muchas modificaciones mientras está dentro de la pancita de mamá y después que nace. Recordemos que dentro de la pancita de mamá el pulmón está ocupado por líquido amniótico. Cuando nacemos, ese pulmoncito se empieza a llenar de aire y entonces ya empieza a haber sangre oxigenada y el corazón cambia su manera de funcionar dentro de la pancita. El trabajo lo hace la placenta y afuera de la pancita pues ya lo hace el corazón. Entonces estos cambios van haciendo que las presiones del corazón comiencen bajitas y se vayan subiendo gradualmente hasta que tengamos la función del corazón ya con presiones normales. Y durante estos primeras horas y primeros días, pues todos los problemas cardíacos severos, cianógenos, que hagan que los bebés se pongan morados, se van a ver, ¿no? Afortunadamente ya la gran mayoría de personas que llevan un buen control prenatal, ya se pueden detectar las cardiopatías desde el embarazo. Entonces ya es más fácil hacer la detección y actualmente prácticamente todos los hospitales tienen que hacer un tamiz que se llama tamiz cardíaco en las primeras 48 a 72 horas del nacimiento del bebé, justo para detectar enfermedades cardíacas severas como las cardiopatías cianógenas. Entonces es poco probable que de adulto nos topemos con una cardiopatía cianógena. Esa desde que nacen se sabe. Entonces, no es un buen parámetro pensar que el ponerme morado me indica que tengo o no un problema del corazón. Definitivamente, ese no es un marcaje. Y el esfuerzo físico, doctor, tiene más que ver con mi capacidad, con el ejercicio que yo haya hecho en toda mi vida, o ese sí tiene que ver con el problema cardíaco. Pues el ejercicio es como que el resumen de todas las funciones cardíacas que tiene un individuo o un sujeto, ¿no? Y justamente metiéndonos de lleno al síncope, que es el tema que estamos abordando el día de hoy, el síncope que se presenta durante el ejercicio también reviste de gravedad al síncope. Eso no lo podemos dejar o no lo podemos minimizar o pasar por desapercibido, ¿no? Debe estudiarse un paciente que tiene síncope durante el esfuerzo o durante el ejercicio. Eso es muy común ahora, doctor Castañón. Antes era raro ver a un deportista, un futbolito, que de repente, ¡pum!, cayera fulminado en el campo de juego. Ahorita, ¿por qué se dan tantos estos casos de los síncopes en el área deportiva, doctor? Pues muchas veces porque no se hace un estudio del paciente previo al deporte. Entonces, ahorita se ha avanzado mucho en medicina del deporte, medicina de la actividad física, rehabilitación cardíaca. Entonces, muchas veces estos pacientes no son evaluados antes de iniciar un ejercicio de alto impacto o de alta intensidad y suceden, esos episodios lamentables, ¿no? Pacientes que hacen síncope durante el esfuerzo, durante el ejercicio o el deporte. Otros pacientes que fallecen incluso durante el esfuerzo o el ejercicio como tal, ¿no? Las miocardiopatías hipertróficas, que son los corazones crecidos por exceso de ejercicio, ¿pueden cursar con síncope? Claro, porque se acompañan de obstrucción justamente del tracto de salida de la sangre que sale del corazón. Sí, la gran mayoría de deportistas que han caído fulminados a la hora de la autopsia o de los estudios pertinentes tienen miocardiopatía hipertrófica, es decir, el corazón creció tanto que los vasos que irrigan, obviamente el corazón tiene vasos que le pasan la sangre y el oxígeno, él también consume oxígeno, se vuelven insuficientes por el gran tamaño del corazón. Y obviamente al hacer esfuerzo físico, pues este corazón está latiendo más rápido, necesitando más cantidad de oxígeno hasta que se vuelve insuficiente y obviamente caen fulminados desafortunadamente. Bueno, saludamos a Guirnalda de Rosas, a la psicóloga Micaela Rosario Huerta Mijangos, que hace esta pregunta. ¿A qué se debe que las noticias impactantes que provoquen un evento de este tipo solo sucede a quien tiene problemas cardíacos? No, como describimos al inicio de esta plática, hay síncopes situacionales. Entonces, justamente situaciones como estrés, noticias impactantes, miedo, pueden provocar síncope en el paciente y no necesariamente tener un origen cardíaco.
Bueno, ya dijimos que hay que hacer un electrocardiograma, tiene que entrar al servicio de urgencia. ¿Cómo se trata el paciente con síncope? Pues ese paciente se trata de acuerdo a lo que provocó el síncope. O sea, ¿qué es lo que está provocando el síncope? Es justamente el saber la etiología, la causa del síncope, de este desmayo que tiene el paciente, nos va a orientar hacia el tratamiento a seguir. Entonces, pongo un ejemplo, ¿no? Taquicardias malas o taquicardias malignas, ventriculares, pues habitualmente deben ser tratadas por electrofisiología, ¿no? Por un servicio de electrofisiología cardíaca, ¿no? Entonces, de acuerdo al origen del síncope, es como se trata el síntoma. ¿Una hipoglucemia o un descenso brusco de la glucosa puede provocarnos un síncope? No, porque por definición ya no cumpliría las características del síncope como tal. Entonces se abordaría como una pérdida transitoria de la conciencia, pero no define a un síncope como tal. Entonces, el síncope es una consecuencia de un problema cardíaco. Es correcto. Ujú. Y yo tengo que tratarlo con base en mi problema cardíaco. Ujú. Ese problema cardíaco puede ser conocido o puede ser totalmente desconocido y empiezo tratamiento. Eh, ¿Qué pasa si yo no inicio tratamiento? Ya tuve un síncope y me dijeron, tienes que ir con el internista, tienes que ir con el cardiólogo, y no lo hice. ¿Qué riesgo corremos después de haber padecido un síncope? Pues puede ser que el inicio de una enfermedad grave, una enfermedad cardíaca grave, su síntoma inicial sea el síncope. Entonces, si dejamos pasar este episodio, este evento, podríamos incluso estar enmascarando una enfermedad todavía más grave, ¿no? Entonces, dejarlo de estudiar, no atenderse, no buscar ayuda, es también enmascarar un problema más grande todavía. Comenta usted que muchos de los problemas de síncope son secundarios a malformaciones cardíacas. Estas malformaciones cardíacas pudieron haberse detectadas en la infancia o pudieron no haberse detectado en la infancia. ¿Se corrigen de manera quirúrgica la mayoría o ya solo es tratamiento médico? Tiene que evaluarse bastante bien ante qué alteración cardíaca estamos estudiando. Pues hablamos de las complicaciones más frecuentes, que es la hipertensión pulmonar, que acompaña a estas cardiopatías, y a ciertas alteraciones en la circulación del pulmón que pueden justamente definir si deben ser corregidas o no deben ser corregidas estas tipos de cardiopatías congénitas o cardiopatías al nacimiento, ¿no? ¿Qué es un cateterismo y para qué nos serviría en estos casos? Básicamente es para medir resistencias vasculares pulmonares, o sea, la vasculopatía o ¿cómo decir? Las presiones arteriales a nivel pulmonar justamente tienen que ser medidas para saber si este paciente es candidato a corrección de estas malformaciones congénitas que se pueden presentar incluso en el adulto, o sea, que se pueden presentar de primera vez en el adulto. Uh-huh. Ya inicié mi tratamiento para mi cardiopatía. Las más frecuentes y las más graves, las taquiarritmias. ¿Un paciente con taquiarritmia, con tratamiento, puede llevar una vida normal? Un paciente con taquiarritmia, pues deberíamos primero ponerle nombre y apellido a la arritmia, justamente para definir la gravedad y definir qué tratamiento le corresponde a esta arritmia como tal, ¿no? Entonces va desde tratamiento antiarrítmico, tratamiento médico, hasta uso de dispositivos como desfibriladores, ¿no? Para aquellos pacientes, por ejemplo, que hayan tenido taquicardias ventriculares o taquicardias malignas, digámoslo de este modo. Pero el tratamiento varía mucho, ¿no? Entonces puede ser desde tratamiento médico, estudios electrofisiológicos o uso de dispositivos para tratar este tipo de arritmias. ¿Podríamos explicar un poquito en qué consiste esto de desfibrilar, por ejemplo, a estos pacientes que tienen arritmias malignas? Uh-huh. ¿En qué consiste y cómo se hace? Justamente el implante de estos dispositivos, de estos desfibriladores, en los pacientes que ya hayan presentado taquicardias ventriculares o taquicardias malas, digámoslo de este modo,
pueden salvar la vida del paciente al revertir ese ritmo malo o ese ritmo potencialmente mortal a su ritmo normal. Entonces, justamente el uso de estos desfibriladores ha salvado vidas en ese tipo de pacientes que presentan ese tipo de eventos tan lamentables. La mayoría de ustedes ha visto en la televisión, por ejemplo, en las películas, que alguien cae en paro cardíaco y llegan los paramédicos y empiezan a intentar resucitarlo y sacan un aparato y dicen, a ver, todos fuera, y se lo aplican al corazón. Aplican una corriente eléctrica. ¿Cuál es la finalidad de aplicar esto, doctor? En el entendido de que el corazón es un transmisor de electricidad, ¿qué pasa con esto? ¿Y por qué de repente vemos en las películas, súbanle, ¿no? Y ¡pum! Otra vez, y otra vez, y ¡pum! El paciente se sacude. Y el paciente se levanta, ¿no? Mucho de la cama. ¿En qué consiste y cuál es la finalidad? O sea, ¿qué intentamos hacer con el corazón? En palabras muy sencillas. Volverlo a su ritmo normal. Entonces, estos pacientes están cursando con ritmos acelerados, arritmias, y lo que queremos es volverlo a un ritmo normal. Nosotros tenemos un marcapasos natural, digámoslo de esta forma, que va justamente estimulando al corazón de una forma sincrónica, de una forma adecuada. Y cuando se pierde este ritmo, sucede justamente una arritmia como tal, y el desfibrilador o esas descargas, como lo explica el doctor Castañón, justamente ayudan a retornar al ritmo normal del corazón. Siempre a mí me gusta a decirle a mis pacientes que imaginemos que el corazón tiene 3 interruptores, ¿no? Tiene un interruptor para el día a día. Tiene un interruptor para cuando tengo que correr. Me está persiguiendo el perro y entonces el corazón tum, tum, tiene que latir muy rápido porque estoy corriendo y tiene que mandar sangre a mis piernas porque estoy huyendo. Y tenemos un interruptor para cuando estoy dormido profundamente y hace que mi corazón pues está descansando, mi cuerpo no está haciendo mucha actividad física, entonces mi corazón late muy despacio. ¿Qué pasa con estas arritmias? De repente, ¡pum!, hay un cortocircuito y en lugar de estar con la actividad normal, empieza la actividad, se aprende el interruptor de que estoy corriendo, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estos aparatos? Pues justamente regresar al botón normal, ¿no? Dan una descarga grande, como que le pegan un estate quieto al corazón con una descarga muy grandota. El corazón se da cuenta que está haciendo las cosas mal, agarra mediante este impulso eléctrico, hace grande, fuerte, su ritmo normal. Y en lo que vemos en la televisión, pues se mide en joules y vamos subiendo de intensidad hasta que el corazón responda, ¿no? Sí, apoyado también con sustancias adrenérgicas a que ayuden a que el impulso cardíaco se regularice. ¿Qué son sustancias adrenérgicas, doctor? Para ayudar a que el corazón lleve un ritmo normal, se utilizan ese tipo de cosas. O sea, todos pensamos que nomás es el poner el aparato, que son como especie de planchas, sino tenemos que dar medicamentos para que el corazón vuelva a seguir su ritmo normal. Por natural es cuando se utilizan estos tipos de medicamentos. Doctor, marcapasos para estos pacientes con arritmias. ¿A todos los pacientes que tienen arritmias se le pone marcapasos o hay algunos en específicos a los que se le pone marcapaso? Bueno, el paciente con síncope y que cursa con una bradiarritmia o con una frecuencia cardíaca baja y que ocasiona el síncope, está justificado el uso de estimulación cardíaca, ¿no? O sea, marcapasos. Entonces, pero también hay otras formas de este envejecimiento del corazón, de este marcapasos natural del corazón, que pueden ocasionarnos otro tipo de síndromes y que también ameritan colocación de marcapasos definitivo, como los bloqueos cardíacos, digámoslo de una forma muy somera. También pueden ser indicación de colocación de un marcapasos definitivos. Pero, dicho de otra manera, solo los pacientes que tienen bradiarritmias en este contexto, o sea, frecuencias cardíacas bajas, bloqueos cardíacos, se benefician de estimulación cardíaca. No todos los pacientes con síncope colocamos marcapasos. Aquí es todo lo contrario. Aquí este aparato lo que hace es jalar al corazón para que
mantenga el ritmo de manera normal. Existe la psicóloga Rosario, dice, muchas personas tienen la creencia de que la diabetes, en un síncope, perdón, porque reciben graves noticias y hasta se desmayaron y después viene la diabetes. ¿Qué tiene que ver? Pues no, realmente no hay una asociación entre estas dos entidades, pero como hemos dicho, ¿no? Ciertas comorbilidades o ciertas situaciones pueden favorecer, aunque no explican el desarrollo de esta enfermedad. Sí, generalmente lo que sucede es que ahí nos empezamos a dar cuenta, ¿no? De la situación. Porque sí, es frecuente, por ejemplo, con la diabetes, ¿no? Me vino un susto y a raíz de eso, Me cayó el azúcar. me cayó el azúcar, empecé a adelgazar, ¿no? Así Digo, encontramos una asociación con la sintomatología, pero pues no es real, ¿no? ¿El síncope puede prevenirse, doctor? Pues algunos pacientes sí pueden advertir cuadros presincopales, pero otros pacientes definitivamente no. O sea, el primer síntoma que van justamente a presentar es la pérdida transitoria de conciencia. Entonces, a diferencia de las convulsiones con aura, por ejemplo, que te pueden avisar, en el síncope en la mayoría de los casos no avisa. Y si yo sí tengo aura cardíaca, ¿no? Por bautizarlo. Es decir, yo sí siento que me puede dar. Ujú. ¿Existen algunas maniobras para evitar los síncopes? ¿Se pueden evitar? Sí, hay maniobras vagales, nosotros comúnmente llamamos vagales, por ejemplo, las taquicardias o las taquiarritmias o las frecuencias cardíacas elevadas pueden responder a ciertas maniobras que el paciente debe recibir, pero específicamente estamos hablando de este tipo de pacientes, ¿no? Que tienen síncope por taquicardias de este tipo. Entonces, maniobras vagales, levantar las piernas, hacer sensación de presión intraabdominal, aumentar la presión intraabdominal, también pueden favorecer a que se aborte la taquicardia y puedan mejorar. Sí, el cruce de piernas y apretar la barriga para tratar de disminuir un poco, ¿no? como cuando te estás aguantando las ganas de ir al baño, ¿no? Más o menos así. Muy bien. Bueno, ¿algo que desea agregar, doctor? ¿Algo que desea agregar para complementar el tema? Para que quede como mensaje a la gente que nos ve y que nos escucha. Sí, quisiera transmitir que el síncope como tal debe ser estudiado. O sea, no debe pasar desapercibido. No debe ser tratado solo como una entidad aislada, sino que tiene un trasfondo. O sea, muy seguramente tiene una patología subyacente, algo que lo ocasionó. Y debe ser revisado por un especialista, un médico internista, un cardiólogo, un electrofisiólogo. Entonces, debe ser evaluado siempre un síncope, siempre debe ser estudiado. Es de suma importancia lo que acaba de decir el doctor. No demos por hecho que un desmayo es algo normal. Es que tuve una emoción y me desmayé. Pero resulta que no es la primera vez, ¿no? Que ya van varias veces. Me desmayé de la nada. Estaba yo haciendo alguna actividad y me desmayé. Estaba yo corriendo y me desmayé. Estaba inspirando profundamente y de repente me desmayé. Ojo, eso puede no ser normal. Es importante acudir siempre a valoración médica, médicos de primer contacto inicialmente. Tengo dudas de que mi desmayo sea normal o sea normal. El médico deberá saber qué hacer y si es necesario, pues lo mandará con el cardiólogo. Y si usted quiere ir directo con el cardiólogo, pues adelante, aquí está el doctor. Doctor, ¿dónde lo pueden encontrar y en qué horarios lo pueden encontrar? Bueno, nos encontramos en Minamédica, en la calle Belisario Domínguez, número 11, aquí en la colonia Santa Clara, en Minatitlán, Veracruz. ¿Días, horarios? Lunes, miércoles y viernes, después de las 4 de la tarde. Bueno, ya conocen el teléfono de Minamédica y si no es 922-13-311-41. Ahí encuentran al doctor para cualquier cita. Pues por favor compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Recordemos que una población informada es una población muchísimo más sana. Pues adelante, doctor.
A nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general del Núcleo Redomina, y del doctor Fernando Castañón Leo, productor de Minamédica, le damos las gracias al doctor José Andrés Mateos Martínez, excelente médico internista y cardiólogo, que nos aportó parte de sus conocimientos en este tema tan importante como lo es el síncope cardíaco. A nombre de todo el equipo que conformamos Minamédica y Pregúntale a su médico, le damos las gracias y los esperamos la próxima semana. Hasta la próxima. Sean felices. Hasta luego.